alternos para el metabolismo de la glucosa. En estos, pues, tenemos la activación de la vía del sorbitol. Esto va a llevar a una activación, de la activación de la enzima aldosa reductasa que cataliza la reducción de glucosa sorbitol. Esto va a llevar a un aumento intracelular del sorbitol, que va a producir cambios osmóticos y alteraciones en los pericitos. Otro mecanismo es la glucosilación no enzimática de proteínas, que nos va a llevar a formación de productos con acciones proinflamatorias o proaterosclerosas, como puede ser una mayor afinidad de la albúmina por las células del endotelio, que nos va a llevar a un engrosamiento de la membrana basal capilar. Esto va a tener como consecuencia alteraciones hemodinámicas, como son una reducción en la velocidad del flujo sanguíneo o un aumento en la viscosidad sanguínea. La hiperglucemia también nos va a causar ciertos cambios hematológicos. Lo que van a hacer estos, pues van a aumentar el daño a la pared vascular, que de por sí ya se encuentra comprometida por los mecanismos que ya les mencioné. Bueno, en estos cambios hematológicos tenemos a la disminución en la liberación de oxígeno o un aumento en la agregación plaquetaria. Esto nos puede llevar a estados de hipercoagulabilidad. Y en general todos estos mecanismos nos pueden llevar a oclusiones vasculares que pueden causar hipoxia o un aumento en la permeabilidad vascular que nos puede llevar a un edema macular. La que sigue, Ale, por favor. En cuanto a la clínica, esta puede mantenerse asintomática, la retinopatía puede mantenerse asintomática y de repente los pacientes pueden llegar con una reducción brusca de la visión. Y bueno, tenemos dos fases. La primera es la fase no proliferativa. Esta va a ser la etapa inicial. Se va a caracterizar por la presencia de microaneurismas. Estos los vamos a ver como puntos rojos y redondos. Y los microaneurismas pues van a ser dilataciones en las paredes capilares. También podemos encontrar hemorragias. Estas van a ser consecuencia de la ruptura de microaneurismas. Y los vamos a ver como manchas. También podemos encontrar exudados tanto duros como blandos. Los exudados duros van a ser depósitos de lípidos y estos los vamos a ver como depósitos entre blanco y amarillento, puntiformes. Los exudados blandos pues, van a ser consecuencia de infartos isquémicos focales y los vamos a ver como depósitos algodonosos. También lo que podemos encontrar es una fuga de proteínas, lípidos o eritrocitos en la retina. Cuando esto sucede en la mácula, pues se va a provocar un edema macular. Y cuando se ve afectado pues la mácula es cuando hay una disminución en la agudeza visual. Y esta va a ser la causa más común de alteraciones visuales en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Que sígale, por favor. En la fase proliferativa, esta va a ser la fase más avanzada. Esto va a implicar el crecimiento de nuevos capilares y podemos encontrar también tejido fibroso, es consecuencia de la oclusión de los vasos, y va a causar esto una hipoxia retiniana. Esta etapa la vamos a encontrar más comúnmente en los pacientes que cursan con diabetes tipo 1 y se va a desarrollar entre 7 a 10 años después de que iniciaron pues, los síntomas de diabetes. Y la visión va a ser normal hasta que haya una hemorragia vítrea o un desprendimiento de la retina. El que sigue, por favor. Bueno, en la GPC muestran esta clasificación de la severidad de la retinopatía. La retinopatía no proliferativa la clasifican en leve, moderada y severa de acuerdo a la cantidad de microaneurismas. Y en la severa, pues ya vamos a encontrar muchas hemorragias intrarretinianas. Y en la retinopatía proliferativa temprana, vamos a encontrar solo uno de los siguientes, ya sea una neovascularización o una hemorragia vítrea. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues el principal método diagnóstico pues, va a ser una exploración de fondo de ojo. Esta debe ser bajo dilatación pupilar.
La debemos realizar en los pacientes con diabetes tipo 1 a partir de los 2 años de edad, y en caso de que se haya diagnosticado en adultos esta diabetes, pues a partir del 5.º año del diagnóstico, y de ahí se debe realizar anualmente. En los pacientes con diabetes tipo 2, el examen de fondo de ojo pues debe ser en el momento del diagnóstico cada año. Y en las pacientes embarazadas, ya sea que cursen con diabetes tipo 1 o 2, el seguimiento debe ser pues más constante. Debe ser cada 3 meses, ya sea que hayamos o no encontrado una retinopatía en algún grado, y el seguimiento debe ser mensual en pacientes con retinopatía más severa. También debemos tener con ellas un control más estricto de la glucosa y de su tensión arterial. La que sigue, Ale, por favor. En cuanto al tratamiento, pues va a ser principalmente un buen control de la glucemia y la presión arterial, pues para prevenir el desarrollo de una retinopatía. Como ya lo mencioné, pues realizar exámenes mensuales para verificar que todo esté bien. Y la fotocoagulación, pues va a ser la técnica más utilizada para tratar la retinopatía diabética. La fotocoagulación va a ser una técnica en la que se genera una cicatriz en la retina por una quemadura terapéutica. Y esta cicatriz pues, permite detener el desarrollo de nuevos vasos. También se les puede administrar bevacizumab. Esta va a ser un factor de crecimiento antivascular que va a detener el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y debemos hacer hincapié a nuestros pacientes de evitar que fumen, porque el tabaco va a favorecer la hipoxia retiniana. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, ahora vamos con la nefropatía. La nefropatía diabética va a ser un síndrome que se va a caracterizar por una disminución progresiva de la función renal, y esta va a ser la principal causa de insuficiencia renal crónica en México y en muchos países occidentales. Y en cuanto a la definición de enfermedad renal crónica de la Guía Internacional de la Kidney Disease Improving Global Outcomes, su definición es un daño renal mayor a 3 meses, que se define como alteraciones funcionales o estructurales que nos pueden llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y entre los factores que están asociados al desarrollo de una insuficiencia renal a consecuencia de la diabetes, tenemos una historia familiar de enfermedades renales, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión, la proteinuria y una dieta inadecuada. La que sigue, por favor. Bueno, vamos con la patogenia. En general, los mecanismos para desarrollar una nefropatía en pacientes con diabetes tipo 1 y 2 van a ser pues los mismos, pero los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 van a cursar con mayor frecuencia con hipertensión arterial, dislipidemias y obesidad. Entonces, esto los puede llevar a un cuadro más complejo de una nefropatía. Y bueno, la hiperglucemia va a ser una condición necesaria para la aparición de una nefropatía. Esto porque las células del glomérulo y los túbulos renales son estimulados por los niveles altos de glucosa. Estos van a incrementar la producción de citocinas o de factores de crecimiento que vayan a provocar una alteración hemodinámica o estructural y que puede llevar pues a una nefropatía diabética. Como vemos en el esquemita azul de arriba, el transporte de la glucosa va a estar mediado por la proteína GLUT1. Esta va a aumentar su actividad en condiciones de hiperglucemia y se va a manifestar como un aumento en los valores intracelulares de glucosa, y por consiguiente pues va a activar diferentes vías metabólicas y de señalización. Las concentraciones altas de glucosa pues van a generar productos avanzados de glucosilación o AGE, como por sus siglas en inglés. También la activación de las vías del sorbitol, y esto va a llevar a un incremento en el número de radicales libres, también en la activación de la proteína cesinasa. Esta va a tener como consecuencia, este aumento de esa proteína que aumenta la permeabilidad vascular y un aumento en la síntesis de los componentes de la membrana del glomérulo.
También la hiperglucemia nos lleva a una activación del sistema renina-angiotensina. En este sistema, pues, al activar este sistema, van a aumentar los niveles de angiotensina 2. Esta va a inducir la apoptosis de los podocitos y va a elevar el flujo y la presión del glomérulo, y también va a activar la PKC. También se van a ver aumentados los niveles de aldosterona y va a incrementar la síntesis de TGF-beta. Esto va a provocar lesiones endoteliales y fibrosis de los túbulos intersticiales. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas, pues existen diferentes mecanismos que las causan, como ya las mencioné, y van a tener como consecuencia una hiperperfusión y una hipertrofia renal, esto por disminución de las resistencias vasculares que nos van a llevar a lesiones renales. La que sigue, Ale, por favor. Y bueno, la nefropatía pues va a tener un tiempo de evolución. En los primeros años, del 1 al 5º año de evolución de la diabetes, vamos a encontrar que hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular en una hipertrofia glomerular. Y como podemos ver en el esquema, en estos años hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, pero después de los 10 años de este padecimiento, algunas personas pues tienden a excretar cantidades de albúmina. Bueno, esto se considera albuminuria, que nos puede llevar a una enfermedad renal. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la clasificación de las guías de la Kidney Disease y se clasifica de acuerdo a si hay presencia o no de una enfermedad sistémica que tenga relación a una afectación renal, como en este caso pues es la diabetes. Así como también se consideran la filtración glomerular y la albuminuria. Entonces, de acuerdo a los niveles de filtración, si tenemos más de 90, pues este es un hallazgo normal. De 60 a 89 se considera que está ligeramente disminuido. De 45 a 59, ligera a moderadamente disminuido. Y de 30 a 44 va a estar de moderada a gravemente disminuido. 15 a 29, gravemente disminuido. Y cuando es menor a 15, ya estamos hablando de un fallo renal. En cuanto a la cantidad de albuminuria, si es menor a 30, se considera normal. De 30 a 300 va a estar moderadamente elevada y más de 300 va a estar muy elevada. La que sigue, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues la principal manifestación clínica va a ser la microalbuminuria. Y bueno, de acuerdo a los criterios diagnósticos de la Kidney Disease, como ya lo vimos en la tabla anterior, estos criterios pues deben de mantenerse por más de 3 meses y los principales marcadores de daño renal pues van a ser una albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas y alteraciones estructurales ya sea histológicas o en pruebas de imagen, así como una filtración glomerular disminuida, y como ya lo vimos, pues esta va a tener diferentes categorías. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, el monitoreo se va a basar en una búsqueda de albuminuria y esta se debe realizar de manera anual en pacientes con diabetes tipo 1 a partir de los 5 años de evolución y en pacientes con diabetes tipo 2, pues igual anualmente. Debemos en este examen pues excluir algunas condiciones que nos puedan aumentar de manera transitoria la cantidad de albúmina en la orina, como pueden ser infecciones en vías urinarias, hematuria, insuficiencia cardíaca, enfermedades febriles o incluso el ejercicio vigoroso. En caso de encontrar pues albúmina, debemos descartar esto y el examen se debe repetir en un periodo de 3 a 6 meses. Ya en el caso de que encontremos 2 o 3 exámenes positivos a albuminuria, pues debemos iniciar un tratamiento. La que sigue, por favor, Ale. El tratamiento pues va a ser principalmente una prevención con el control, con un control adecuado de la glucemia. Nuestra meta va a ser una hemoglobina de menos de 7%. También un buen control de la presión arterial. En las guías de la Kidney Disease considera que en pacientes que no tienen albuminuria, la presión arterial ideal debe ser menor a 140/90.
y en pacientes que ya presentan una proteinuria menor a 130/80. También debemos tener un buen manejo de la dieta de nuestro paciente. Se les debe reducir las proteínas a 0.8 miligramos sobre kilo al día, sobre kilo de peso al día. Y había una controversia en cuanto a la reducción en la ingesta de sodio en los pacientes con nefropatía diabética, pero se recomienda una reducción de 3.000 a 3.500 miligramos al día, así como también debemos tener un buen manejo de los lípidos. Los triglicéridos deben estar idealmente menor a 150 miligramos sobre decilitro, el colesterol LDL menor a 100 y el colesterol HDL mayor a 42. Debemos también controlar el sistema renina-angiotensina. Para esto, pues podemos administrar IECAS o ARA-2. Y bueno, en casos ya más complicados, el trasplante renal preventivo, esto es antes de que el paciente llegue a una diálisis de un pariente vivo, se menciona que podría ser el tratamiento pues adecuado, aunque pues esto muchas veces es complicado pues, de realizar. La que sigue, Ale, por favor. En cuanto a los medicamentos, bueno, encontré esta tabla de medicamentos hipoglucemiantes que tienen un efecto beneficioso en la nefropatía diabética. Las sulfonilureas no van a tener una función en específico en la morfología renal. La metformina ayuda a disminuir el daño en las células tubulares y va a disminuir el estrés oxidativo en los podocitos. Las tiazolidinedionas van a disminuir la excreción de podocitos por vía urinaria. También van a prevenir el desarrollo de glomerulosclerosis y disminuyen la microalbuminuria. La insulina va a ayudar a incrementar la reabsorción renal de sodio. Los inhibidores de PP4 van a disminuir la hipertensión glomerular, disminuyen la reabsorción renal de sodio. Y los inhibidores del cotransportador del sodio glucosa tipo 2 tienen tanto efectos como en la disminución de los valores de hemoglobina como en la presión arterial, porque bloquean la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, y esto ayuda pues a que haya una mayor excreción de este sodio y disminuya el volumen plasmático, y con esto se reduzca la presión arterial. Y como ya les mencioné, pues también es importante mantener un buen manejo de la presión. La que sigue, Ale, por favor. Y bueno, hablando del pronóstico de la enfermedad renal, se toman en cuenta también estas caídas de la crisis. Si el paciente se encuentra dentro de los amarillos, estamos hablando de que ya hay un riesgo moderado. En el naranja ya tiene un riesgo alto, y el rojo significa que ya nuestro paciente tiene un riesgo muy alto de alguna complicación por una enfermedad renal a causa de la diabetes. La que sígale, por favor. Bueno, ahora vamos con la neuropatía diabética. Estos van a ser pues signos y síntomas que van a ocurrir a consecuencia de una pérdida progresiva de fibras nerviosas a consecuencia de la diabetes. Va a clasificar en dos, en somática y visceral. Y pues la neuropatía diabética va a ser el principal factor que va a alterar la cicatrización de heridas, y también va a favorecer la disfunción eréctil y afectaciones cardiovasculares que son muy comunes en pacientes con diabetes. Un signo temprano de una neuropatía diabética es la pérdida de fibras nerviosas, como se ve en la imagen, de fibras nerviosas intraepidérmicas. Y las primeras fibras que van a manifestar pues una afectación van a ser las fibras nerviosas largas. Esto va a provocar en los pacientes pues sensaciones de hormigueo, pérdidas de la sensibilidad, etcétera. Pero bueno, ahorita eso se los voy a mencionar de acuerdo a cada clasificación. La que sígale, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Hay diferentes factores que nos pueden llevar al desarrollo de una neuropatía.
bueno, esto también va a depender de la duración y el grado de hiperglucemia al que esté pues sometido nuestro paciente. Y los factores metabólicos, pues va a ser la activación de la vía de los polioles, los productos finales de la glucosilación avanzada, actividad de la exosamina y activación de la PKC. Todos estos nos van a llevar a un estrés oxidativo que va a provocar un daño en la conducción nerviosa y nos va a llevar a una neuropatía diabética. También hay otros factores, como son los factores vasculares. Se va a generar una insuficiencia microvascular por isquemia, y esto va a implicar alteraciones en la función de los vasos sanguíneos y puede llevar también a un engrosamiento de la pared de los vasos. Hay factores inflamatorios e inmunológicos implicados también. Tanto la hiperglucemia como la hipertensión pueden inducir la activación de pues diferentes factores como citocinas, proinflamatorias, quimiosinas y moléculas de adhesión. La que sigue, Ale, por favor. Perdón. Ale, regrésame esa diapositiva. Esa. Chicos, en esta diapositiva que les puso su compañera, aquí se pueden basar de una manera muy sencilla en el tema de fisiopatología, no nada más de esta complicación, sino de todas, ¿eh? Esta diapositiva es muy completa para que la tengan, por favor. Síguele, por favor. Ok, ¿ya me escuchan bien? Es que me pareció que mi conexión era inestable. Vale. Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, voy a iniciar con la neuropatía somática. Esto se va a clasificar en diferentes cuadros. El primero va a ser la mononeuropatía. En esta va a haber afectación en la distribución de un solo nervio. De aquí pues su nombre de mononeuropatía. Pero si están involucrados diferentes nervios de manera simultánea, esto se va a considerar una mononeuropatía múltiple. Principalmente va a ser de inicio repentino y se va a atribuir a una isquemia vascular o daños por traumatismo. También puede haber afectación de los pares craneales. Y en la mononeuropatía van a predominar las anormalidades motoras sobre las sensitivas. Y como ejemplo de esto tenemos el síndrome del túnel del carpo. En este va a estar afectado el nervio mediano a consecuencia de una desmielinización. Y se considera esta neuropatía una neuropatía por atrapamiento. Los principales síntomas, pues, bueno, pueden aparecer de forma gradual o súbita. Y en los pacientes van a presentar sensaciones como de calambres o entumecimiento en la palma de las manos y los dedos. Y van a referir que sienten los dedos hinchados, aunque no haya, o sea, a simple vista no veamos un aumento de volumen. También el síndrome del túnel del tarso. Esto va a ser por una comprensión o pinzamiento del nervio tibial y va a producir síntomas similares al anterior, pero en cualquier parte a lo largo del nervio. En cuanto a las neuropatías craneales, bueno, se van a ver más afectados, van a ser los nervios 3, 4 y 6, lo que nos va a causar pues una neuropatía ocular, de acuerdo a la función pues de estos nervios. Las manifestaciones clínicas derivadas de esto van a ser diplopia, una ptosis palpebral, alteraciones pupilares y cefaleas ipsilaterales. En la neuropatía facial se va a ver afectado pues el nervio 7, esto se va a presentar como una parálisis. Los pacientes van a presentar debilidad unilateral en los músculos de la cara. Pueden también presentar que la fisura palpebral no va a cerrar completamente y como consecuencia pues van a tener una irritación corneal. Y también pueden presentar alteraciones en el gusto. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, la polineuropatía, esta va a ser la forma más común de neuropatía diabética. En esta pues va a haber una afectación más comúnmente de los nervios más largos. Estos van a ser más vulnerables y por ello pues el gran impacto que tiene sobre los pies. Hay una demora en la conducción